Nación Bíblica de la Pastoral te invita a conocer, orar y vivir la Sagrada Escritura. Que Dios está presente en su cotidianidad. El programa Encuentro con la Palabra es una oportunidad para acercarnos a este ideal. Que Dios está presente en la plaza, en el hogar. Sábados en esta su emisora diocesana, Vox Dei, la voz de Dios. Encuentro con la palabra, con la palabra, con la palabra. Recuerda, conocer las Escrituras es conocer a Jesucristo. Sí, muy buenas tardes. Hola Samir, buenas tardes. Buenas tardes, doña Estela, y buenas tardes para la Comisión de Animación Bíblica Pastoral, a doña Gloria también, que se encuentra acompañándonos hoy en este día. Muchísimas gracias, a mí lo saludé porque es usted nuestro querido seminarista, nuestro hermano que está aquí acompañándonos, que hace equipo con nosotras. Muy bien. Quiero saludar también a todos los oyentes, a los que se encuentran en la sintonía de su emisora Vox Dei, la emisora de la esperanza y de la paz, que nos están sintonizando en el 1120 AM o por la web, que tienen la app descargada o la buscan. Qué bueno que están ahí todos ustedes. Desde aquí, desde nuestro programa Encuentro con la Palabra, quiero saludar a Monseñor José Libardo, quiero saludar también al Padre Diego Eduardo Fonseca, director de los medios de comunicación diocesanos, al Padre, ¿quién más, Gloria? Al Padre Nelson Andrés, que es el subdirector. Claro, bueno. Estamos estrenando subdirector. Bueno, yo estuve con él hablando en un encuentro en esta semana y dije que cuando nos iba a acompañar. Ojalá que algún día de esto nos pueda venir a acompañar en el programa, Padre Nelson Andrés. Bueno, para todos los animadores bíblicos que están en la sintonía de su emisora Vox Dei, el programa Encuentro con la Palabra, para todos aquellos que están delicados de salud en los centros asistenciales, clínicas, hospital, en fin, en sus casas, las personas que están enfermas, le pedimos al Señor que les conceda mucha fortaleza, que les conceda la salud, también a los privados de la libertad, para que también ellos escuchen este mensaje de salvación que nos regala el Señor por medio de la emisora Vox Dei y el programa Encuentro con la Palabra, emitido por la Animación Bíblica de la Pastoral de la Diócesis de Cúcuta, cuyo director y delegado es el Padre Jairo Cárdenas Vega, que él está también pendiente de este programa. Nosotros estamos trabajando pastoralmente bajo su dirección. Bueno, de esta manera, pues ya como decía Samir, nos saludaba, entonces ya decía cuál es mi compañía esta tarde, además de Samir. Bueno, Gloria, ya todos me conocen, ya han estado conmigo hace tiempo, hace años, y recuerdan la voz. Entonces pues mi nombre es Gloria Blanco y también estoy en la Comisión de Animación Bíblica y hoy tengo el gusto de compartir con ustedes en esta tarde en nuestro programa Encuentro con la Palabra, y también saludando a Samir y Estela aquí nuevamente trayéndole noticias buenas. Así es, llevando este mensaje que el Señor nos regala, pues como ya ustedes me nombraron en reiteradas ocasiones, su servidora, mis queridos oyentes, su servidora Estela Leal Helves, acompañándoles con mucho amor, con mucho cariño, de verdad que sí. Y vamos a saludar al que es el centro, el importante, al que queremos mostrar a través de nuestra vida, de nuestras acciones y por nuestra palabra, que es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a darte gracias, Señor, porque nos amas, porque nos has escogido. Tú que conoces nuestras debilidades, también conoces nuestras limitaciones. Tú eres el único que nos conoce realmente, lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, pero que también nos das mucha fuerza, nos regalas el don de la fe para que nosotros podamos hacer o prestar este servicio, Señor, que tú nos inspiras a dar. Por eso te doy gracias. Gracias por los medios de comunicación diocesano. Gracias por nuestra diócesis de Cúcuta. Gracias, Señor, por todas las personas que me rodean, por aquellos que nos escuchan. Gracias por nuestro clero diocesano en cabeza de Monseñor José Libardo. Gracias, Señor, por todo lo que nos regalas cada día. Te pido, por favor, que dirijas este programa, que seas tú hablando a través de estas servidoras, de estos servidores aquí presentes en la emisora Vox Dei, para que seas tú el que llegue a tantas personas que nos están escuchando, Señor. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
Jesús Maestro, que has dicho, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Quédate con nosotros reunidos para meditar y comulgar con tu palabra. Tú eres el Maestro y la vida. Ilumínanos para que comprendamos mejor las sagradas Escrituras. Tú eres el guía y el camino. Haz que seamos dóciles en tu seguimiento. Tú eres la vida. Haz que nuestros corazones sean la buena tierra, donde la semilla de tu palabra produzca frutos abundantes de santidad y apostolado. Jesús, Maestro, camino, verdad y vida, ten piedad de nosotros. Invoquemos a nuestro Santo Espíritu para que sea Él guiando este programa. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y se hará una nueva creación y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Te pedimos, San Jerónimo bendito, que intercedas por nosotros. A ti te dedicamos esta oración con mucho cariño para que sigas siendo ese intercesor ante Dios Padre por todos nosotros, para que amemos las Sagradas Escrituras. Jerónimo bendito, pídele a Dios que a nosotros se nos prenda o contagie ese amor tuyo tan inmenso por la Sagrada Biblia, por estudiar, amar y practicar la palabra de Dios. Bendice a todos los que en el mundo entero se dedican a dar a conocer y amar el libro santo. Amén. Vamos ahora a escuchar nuestro himno, el que ya conocemos en nuestra querida diócesis desde hace ya 19 años y a nivel parroquial de Jesús Buen Pastor desde hace 25 años y por supuesto a nivel de comunidades claretianas hace mucho más. No recuerdo desde cuándo el padre Héctor Guzmán, que en paz descanse, fue quien compuso esta linda canción que es una catequesis bíblica. Bueno, como decía Gloria, buenas noticias, noticias buenas. La noticia que Dios nos regala en esta tarde es hablar de la solemnidad de San José. ¿Cuándo se celebra, Gloria? El 19 de marzo, nos cae un miércoles. Bueno, entonces... Están de fiesta los del seminario. Claro, no solo los del seminario, Samir, ¿verdad? Toda la... Diócesis de Cúcuta. Eso. Y además de eso, la ciudad de Cúcuta, porque Cúcuta no se llama solo Cúcuta, se llama San José de Cúcuta. Mire usted qué patronazo tenemos nosotros en la ciudad de Cúcuta. Así es, el tema de hoy es hablar de San José. Vamos a hablar un poquito de San José. ¿Será que somos capaces como él de no hablar mucho o no hablo nada? No hablo nada, o sea, ya hacemos el programa así. Así, silencio como San José, pero no. Resulta que la iglesia
los papas han hablado de San José porque es un modelo a seguir. Entonces, pero antes de hablar de San José, para recordarle a los oyentes y hacer como esa memoria de pronto para tener esa continuidad de los programas en Encuentro con la Palabra, entonces, Gloria, ¿cuál es el tema que vieron la semana pasada? Bueno, el tema también fue un tema muy importante, las mujeres en la Biblia. Y realmente los compañeros que asistieron nos hablaban de las mujeres esas importantes del Antiguo Testamento y la principal, María, el Nuevo Testamento. Y hicieron una lección divina, fue sobre Jesús y la samaritana, que pues identifica mucho a esa mujer como tal. Y creo que vamos como de la mano porque San José es como cuando se celebra también el Día de los Hombres. Entonces, así es, hace 8 días se celebró el Día de la Mujer porque San José pues obviamente debe ser el patrono de los hombres, sobre todo porque debe ser el modelo a seguir. Bueno, muy bien, le pedimos a los oyentes que sigan en esa sintonía y que además participen. ¿Cómo van a participar? Bueno, contándonos que están en sintonía, reportando su sintonía al 320-800-6253. Gloria, vamos a repetir el número, por favor. Sí, 320-800-6253 y también la línea telefónica directa, el fijo, 607, recuerden, 588-9674. Y pueden estar ahí llamando y Samir nos colabora con esa sintonía, los que quieran reportar sus sintonías o comentarnos algo. Sobre San José, ¿cuántos devotos de San José? Vamos a ver qué nos dicen. De sí. San José, muy bien. Entonces, después de ya este preámbulo, vamos a contarle a nuestros oyentes que vamos a tomar, sobre todo en esta tarde, lo que vamos a conversar de la exhortación apostólica Redemptoris Custos. ¿De quién es esta exhortación apostólica, Gloria? De Juan Pablo II. Y este nombre que de pronto a veces se nos dificulta, quiere decir como guardián del Redentor. Y pues ahí nos habla sobre la figura y la misión de San José en la vida de Cristo y de la Iglesia. Muy bien, este documento es cortico, le sugerimos a los oyentes que lo pueden descargar, lo pueden conseguir, lo pueden leer. Hoy vamos a leer algunas partes, no todo de él, pues porque es siempre para el programa sería mucho, pero sí vamos a tomar partes que pues quisimos resaltar, porque todo el documento es importantísimo. Entonces de esta manera pues vamos a ir hablando sobre... Y mira que el documento fue dirigido a los obispos, a los sacerdotes y diáconos, a los religiosos y religiosas y a todos los fieles. Yo creo que cada día en estos programas estamos haciendo mucho énfasis con los documentos de la Iglesia, y cuando uno empieza a conocerlos, de verdad que encuentra como un tesoro escondido en todo esto que los papas en sus cartas, en sus bulas, en sus exhortaciones nos enseñan. Y todos esos seguidores de San José deben conocer mínimo esto y van de verdad a deleitarse con este documento. Así es, Gloria. Y antes de entrar a la introducción de este documento, me quisiera contarle a los oyentes un poquito de la historia de cuándo se celebra la fiesta de San José, que en un principio pues era la fiesta, ya más adelante pues podemos llamarla la solemnidad. Entonces, la fiesta de San José se celebraba localmente en el siglo IX. Entonces, hace tiempito. Siempre bastante. Yo pensaba que era hace por allá en el siglo XIX, qué sé yo, pero no, mire, en el siglo XIX. En el siglo XV el Papa Sisto IV la incluyó en el calendario litúrgico. O sea, ya como una fiesta de la Iglesia, ya es una solemnidad. En 1621 el Papa Gregorio XV la convirtió en obligatoria, ¿sí? Y como vamos a mirar también más adelante, en el año 1870 el Papa Pío IX nombró a San José como patrono de la Iglesia Universal. Y ese es otro documento.
Ese es otro documento que más adelante vamos a hablar. Vamos a hablar de ese documento un poco. Bueno, entonces, Gloria, para que entremos en el contexto de este documento sobre San José del Sumo Pontífice San Juan Pablo II, hoy día, San Juan Pablo II, sobre la figura y la misión de San José en la vida de Cristo y de la Iglesia. Escuchemos la introducción de este importante documento sobre San José. Bueno, el documento nos dice en su introducción que es llamado a ser el custodio del Redentor. José hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer. Eso lo vemos en el Evangelio de San Mateo, en su primer capítulo, en el versículo 4. Entonces, desde los primeros siglos, los padres de la Iglesia, inspirándose en el Evangelio, han subrayado que San José, al igual que cuidó amorosamente a María y se dedicó con gozoso empeño a la educación de Jesucristo, también custodia y protege su cuerpo místico, la Iglesia de la que la Virgen Santa es figura y modelo. Entonces vemos también que con profunda alegría cumplió este deber pastoral para que en todos crezca la devoción al patrono de la Iglesia Universal y el amor al Redentor, a que él sirvió ejemplarmente. De este modo, entonces, todo el pueblo cristiano no solo recurrirá con mayor fervor a San José e invocará confiado su patrocinio, sino que tendrá siempre presente ante sus ojos su humilde y maduro modo de servir, así como también de participar en la economía de la salvación. También consideró hoy en día el santo Juan Pablo II que era volver a reflexionar sobre la participación del esposo de María en el misterio divino que consentirá a la Iglesia en camino hacia el futuro junto con la humanidad, encontrar continuamente su identidad en el ámbito del designio redentor que tiene su fundamento en el misterio de la encarnación. Precisamente José de Nazaret participó en este misterio como ninguna otra persona, a excepción de María, la madre del Verbo encarnado. Él participó en este misterio junto con ella, comprometido en la realidad del mismo hecho salvífico, siendo depositario del mismo amor por cuyo poder el Eterno Padre nos predestinó a la adopción de hijos suyos por Jesucristo, como nos cuenta en Efesios capítulo 1 en su versículo 5. Muy bien, Gloria, excelente, interesante esta introducción que nos regaló su santidad Juan Pablo II en aquel tiempo, y vamos a seguir con esa sola introducción, haríamos el programa, pero sí, vamos a conocer un poquito más de este documento y además del otro documento que también tenemos algunas partecitas. Por eso cuando son las 4:22 de la tarde vamos a escuchar este hermoso himno a San José. Hoy a tus pies ponemos nuestra vida, hoy a tus pies, glorioso San José, escucha nuestra oración, y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón. En Nazaret, junto a la Virgen Santa, en Nazaret, glorioso San José, cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud fuiste digno custodio de la luz. Con sencillez, humilde carpintero, con sencillez,
Maravilloso ese himno a San José. Samir, cuénteme, ¿qué trae a colación usted ese himno? ¿Cómo que pena? ¿Qué le trae a colación ese himno? El usted? seminario mayor, eso yo lo escucho y de una vez pienso en el seminario. Excelente. Precisamente nosotros ahorita estamos realizando la novena y eso cada vez que lo escucho, eso es una melodía muy bella para cada uno de nosotros, nos inspira mucha piedad. Sí, la verdad muy que linda. sí. Bueno, entonces, continuando con el programa, que precisamente es lo mismo que estamos hablando con Samir, porque se trata de San José, vamos a escuchar el texto de Mateo capítulo 1, versos desde el 18 hasta el 25. Amables oyentes, vamos a escucharlo atentamente. Si ustedes desean pueden buscar en su Biblia, vuelvo a decir la cita, Mateo capítulo 1, versos del 18 hasta el 25. Escuchemos. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. El origen de Jesucristo fue de esta manera. Su madre, María, estaba desposada con José, y antes de vivir ellos juntos se encontró que estaba embarazada por obra del Espíritu Santo. Su marido José, que era justo, pero no quería difamarla, resolvió repudiarla en privado. Así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sus sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo eso sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Despertándose José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer, y sin haber mantenido relaciones dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, amables oyentes, hemos escuchado este texto con mucha atención. Pues les cuento que no vamos a realizar la lección divina como nosotros estamos acostumbrados en nuestra diócesis, sino que vamos a compartir con ustedes del documento que tenemos en mención, que es la exhortación apostólica Redentoris Custos, para que en la cual el Papa San Juan Pablo II allí nos explica este texto. Entonces vamos a ir escuchando esto que nos regala el magisterio de la Iglesia, que en ese momento fue en cabeza del Papa Juan Pablo II, para nosotros ver sobre este texto bíblico. Recuerden, por favor, que se pueden comunicar con nosotros al WhatsApp al 320-800-6253. ¿Y cómo es el fijo? Y la línea telefónica 607-588-9674. Bueno, entonces nos pueden llamar, pueden participar al aire o nos escriben sus sintonías, reportando su sintonía, o si quieren un mensajito de texto, por favor, para que podamos nosotros darle de pronto lectura. Bueno, entonces vamos a seguir en el documento que en el primer capítulo de él habla del marco evangélico, o sea, como los textos bíblicos que hablan sobre José, porque es que hay algo que llama la atención, y es que José no habló, ¿verdad? José no habla. La palabra habla de él, así como escuchamos en este texto bíblico, que el ángel fue el que le habló, le dio las indicaciones de parte de Dios, y ya terminando el texto nos dice que él le puso nombre Jesús, o sea, el mismo José, o sea, refiriéndose a su José. paternidad, ahorita lo vamos a ver. Y entonces, pues para que los oyentes tengan también como un poquito de que sepan, nosotros le contamos que hay los textos específicos donde nombran a José. No los vamos a leer en este momento, pero sí para que ustedes los tengan allí y los tengan presentes. Entonces está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versos del 21 al 38.
allí habla de la circuncisión del niño Jesús y la presentación. Ese es lo que habla este texto de Lucas 2, del 21 al 38. También en el mismo Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versos 41 al 50, está la narración de Jesús entre los doctores de la ley, cuando él se quedó en el templo hablando con ellos, luego sus padres lo encontraron, y ahí en ningún momento habla José, quien habla es la Santísima Virgen María, pero ahí se hace alusión que José estaba allí. También en Juan 1:45, en el relato del encuentro entre Felipe y Natanael, cuando Natanael le nombra que Jesús es hijo de José. Y también en el capítulo 6, verso 42 de San Juan, donde está el discurso de pan de vida, también hacen alusión que Jesús es hijo de José. Bueno, ahí se nombra. Luego en Mateo 2, del 13 al 14 y del 19 al 21, habla de la huida y del regreso de Egipto. Cuando el ángel le dice a José que se vaya para Egipto con la madre y el niño, porque estaban en peligro, y luego cuando ya pasó el peligro, en ese momento le regresan de Egipto y se van para Nazaret. Y también en Mateo 1:16, en la genealogía de Jesús, se nombra a José casi al final, verso 16, y dice José, hijo de Jacob, de José, el esposo de la madre de Jesús. Entonces son los textos alusivos a San José. Y de esta manera vamos entonces a compartir con nuestros amables oyentes el documento donde nos explica sobre este texto que hemos escuchado de Mateo 1, del 18 hasta el 25. Hace alusión al matrimonio con María, nos dice aquí el Papa San Juan Pablo II, pues en ese momento su santidad Juan Pablo II nos dice José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí pues está repitiendo el texto ya en los versos 20 y 21 del capítulo 1 de San Mateo. Entonces dice que en estas palabras se halla el núcleo central de la verdad bíblica sobre San José, el momento de su existencia al que se refieren particularmente los padres de la Iglesia. El evangelista Mateo explica el significado de este momento, delineando también cómo José lo ha vivido. En efecto, en relación con el versículo que dice, la generación de Jesucristo fue de esta manera, su madre, María, estaba desposada con José, y antes de empezar a estar juntos ellos se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Esto es el versículo 18. El origen de la gestación de María por obra del Espíritu Santo encuentra una descripción más amplia y explícita en el versículo que se lee en Lucas sobre la anunciación del nacimiento de Jesús, donde dice, fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Recordemos que eso está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 26 al 27. Las palabras del ángel, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo, del verso 28, provocaron una turbación interior en María y a la vez le llevaron a la reflexión. Entonces el mensajero tranquiliza a la Virgen y al mismo tiempo le revela el designio especial de Dios referente a ella misma. No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Lucas 1, del 30 al 32. Entonces, amables oyentes, miremos que aquí
su santidad Juan Pablo II nos escribía estas palabras maravillosas explicándonos el texto que tenemos en mención de Mateo 1, 18, 25, y lo confronta o también lo mira con Lucas, que también es el otro evangelista que nombra varias veces a San José. Gloria, ¿qué más nos dice este documento sobre el texto bíblico en mención? Hace referencia que el evangelista, poco antes de lo que tú nos acabas de explicar, había afirmado que en el momento de la anunciación María estaba desposada con un hombre llamado José de la casa de David. La naturaleza de este desposorio es explicada indirectamente cuando María, después de haber escuchado lo que el mensajero había dicho sobre el nacimiento del hijo, pregunta: ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? Ahí lo vemos también en ese texto del evangelista Lucas, capítulo 1, su verso 34. Entonces le llega esta respuesta: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con tu sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Esto nos lo dice en el mismo capítulo 1, en su verso 35. Y María, si bien ya estaba desposada con José, permanecerá virgen, porque el niño concebido en su seno desde la anunciación había sido concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces, en este punto el texto de Lucas coincide con el de Mateo en su verso 18 y sirve para explicar lo que en él se lee. Si María, después del desposorio con José, se halló encinta por obra del Espíritu Santo, este hecho corresponde a todas las palabras pronunciadas por María. Hágase en mí según tu palabra. Lo vemos ahí en el verso 38. Respondiendo al claro designio de Dios, María, con el paso de los días y de las semanas, se manifiesta ante la gente y ante José encinta, como aquella que debe dar a luz y lleva consigo el misterio de la maternidad. Entonces, ahí también estamos viendo, y nos lo explica los dos evangelistas, como ese desposorio que ellos tuvieron. Así es, Gloria, y aquí en esta parte que usted nos ha compartido habla de Jesús de José como el justo. El justo. El justo eso es uno de los calificativos o virtudes que posee José, San José, que nos da ese ejemplo de ser una persona justa. Bueno, y continúa su santidad Juan Pablo II diciéndonos en este documento sobre el texto. Dice: a la vista de esto, su marido José, como era justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto. Ahí está en el versículo 19 del texto que escuchamos. Dice: pues no sabía cómo comportarse ante la sorprendente maternidad de María. Ciertamente buscaba una respuesta a la inquietante pregunta, pero sobre todo buscaba una salida a aquella situación tan difícil para él. Por tanto, cuando reflexionaba sobre esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo las palabras que escuchamos en el texto, ¿verdad? Entonces existe una profunda analogía entre la anunciación del texto de Mateo y la del texto de Lucas. Entonces el mensajero divino introduce a José en el misterio de la maternidad de María, la que según la ley es su esposa, permaneciendo virgen, se ha convertido en madre por obra del Espíritu Santo. Y cuando el Hijo, llevado en el seno por María, venga al mundo, recibirá el nombre de Jesús. Era este un nombre conocido entre los israelitas y a veces se ponía a los hijos. En este caso, sin embargo, se trata del Hijo que, según la promesa divina, cumplirá plenamente el significado de este nombre, Jesús, que significa Dios salva. El mensajero se dirige a José como al esposo de María, aquel que a su debido tiempo tendrá que imponer ese nombre al Hijo que nacerá de la Virgen de Nazaret, desposada con él. El mensajero se dirige, por tanto, a José, confiándole la tarea de un padre terreno respecto al Hijo de María.
Nos sigue diciendo el Papa San Juan Pablo II, dice, despertado José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer. Estamos en el versículo 24 del primer capítulo de San Mateo. Él la tomó en todo el misterio de su maternidad, la tomó junto con el Hijo, que llegaría al mundo por obra del Espíritu Santo, demostrando de tal modo una disponibilidad de voluntad semejante a la de María, en orden a lo que Dios le pedía por medio de su mensajero. Qué bello, ¿no? Sí, Gloria. muy lindo, y ahí nos están recalcando pues esa gran virtud de San José, la justicia, lo justo que es. Y seguimos con otra también virtud de él, que nos habla cuando el Papa, el Santo Padre Juan Pablo II, nos está hablando del depositario de ese misterio de Dios. Y él nos dice, ahora al comienzo de esta peregrinación, la fe de María se encuentra con la fe de José. Mira qué lindo. Si Isabel dijo de la madre del Redentor, feliz la que ha creído, en cierto sentido se puede aplicar esta bienaventuranza a José, porque él respondió afirmativamente a la palabra de Dios cuando le fue transmitida en aquel momento decisivo. Entonces, en honor a la verdad, José no respondió al anuncio del ángel como María, pero hizo como le había ordenado el ángel del Señor y tomó consigo a su esposa. Lo que él hizo es genuina obediencia de la fe. Y nos confrontan, acá nos pone para confrontar algunos textos como Romanos, el capítulo 1, el versículo 15, el versículo 16, el 26, y de la segunda carta de los Corintios, su capítulo 10, los versos 5 y 6. Entonces, ahí nos hace referencia a esa obediencia de la fe. Y también se puede decir que lo que hizo José le unió en modo particularísimo a la fe de María. Aceptó como verdad proveniente de Dios lo que ella ya había aceptado en la Anunciación. El concilio dice al respecto, cuando Dios revela, hay que prestarle la obediencia de la fe, por la que el hombre se confía libre y totalmente a Dios, prestando a Dios revelador el homenaje del entendimiento y de la voluntad, y asintiendo voluntariamente a la revelación hecha por él. La frase entonces anterior citada, que concierne a la esencia misma de la fe, se refiere plenamente a José de Nazaret. Entonces, vemos ahí cómo también al final nos está como haciendo ese énfasis a la parte de que cuando Dios se nos revela, cuando hay una revelación, nosotros tenemos que poner esa voluntad, ser obedientes a esa fe, y no como con la terquedad que siempre nos cae de querer hacer lo que nosotros queremos, ¿cierto? A pesar de que decimos, que creemos, que tenemos fe. Entonces, aquí un ejemplo muy claro, y la fe, la importancia de esa fe y de hacerla realmente como hizo José de Nazaret. Así es, Gloria. Y sigue diciendo el documento del Papa San Juan Pablo II, en otro aparte, porque obviamente no estamos leyendo del documento todo, sino algunas partes para compartir con nuestros amables oyentes que, no sé, Samir, ¿se han escrito? Porque no nos han llamado. ¿Sí han escrito? Claro que sí, nuestros oyentes están muy activos, reportándonos sintonía. ¿Nos puede decir el nombre de quienes se han reportado en esa sintonía? Claro que sí, Melba Carvajal nos reporta sintonía desde el barrio Claret. Le enviamos un saludo a doña Melba desde el barrio Claret. Le enviamos un saludo y también nos saluda a la familia Santos Álvarez, que Dios los bendiga siempre y San José sea siempre su amparo y su protector. Enviamos un saludo a Jesús Contreras, también a la familia Contreras Zambrano, que nos reporta sintonía desde el barrio La Libertad, el bello barrio de La Libertad. Uy, seguro que es su barrio. Claro que sí. Muy bien. Le enviamos también un fuerte saludo y un abrazo a Yamile del Carmen Parra, que nos envía un saludo desde el barrio Motilones. Saludamos también a Elena Guerrero, a Manuel Quintero. También saludamos a Marina Araque,
que nos saluda desde la parroquia Santa María Mazorelo. Que Dios bendiga siempre a todas estas personas que nos saludan, también a la señora Luz Marina Molina, a Yolanda Becerra, que nos saluda desde Prados del Este. También saludamos a Luz Ortiz, que nos saluda desde Brisas del Sol. Muchas gracias por reportar sintonía. Esta, la emisora, la frecuencia de la esperanza y de la paz. Que Dios los bendiga siempre y San José provea a cada uno de los alimentos de sus hogares y lo necesario para vivir. Recuerden que nuestra línea queda activa, 320-862-53, 320-862-53. Por ahí estaremos recibiendo sus saludos. Bueno, Samir, muchas gracias. Gracias a todos los oyentes. Esos son los fieles oyentes que están ahí pegaditos a la emisora Voz Dei y también a nuestro programa Encuentro con la Palabra. Bueno, vamos a continuar aquí. Ya para terminar esta parte, este capítulo, vamos a hacer otra parte de lo que nos dice su santidad. Dice, de este misterio divino, José es, junto con María, el primer depositario. Con María y también en relación con María, él participa en esta fase culminante de la autorrevelación de Dios en Cristo y participa desde el primer instante. Teniendo a la vista el texto de ambos evangelistas, tanto Mateo como Lucas, se puede decir también que José es el primero en participar de la fe de la Madre de Dios y que haciéndolo así, sostiene a su esposa en la fe de la Divina Anunciación. Él es asimismo el que ha sido puesto en primer lugar por Dios en la vía de la peregrinación de la fe, a través de la cual María, sobre todo en el Calvario y en Pentecostés, precedió de forma eminente y singular. Entonces, José también es un ejemplo de la fe para nosotros, una fe puesta en Dios, una confianza absoluta. Por eso San José es nuestro patrono, el patrono de la iglesia. Por eso vamos a leer un momentico, una partecita de lo que nos dice el documento de su santidad, Gloria, el numeral 28, dice patrono de la iglesia de nuestro tiempo. ¿Por qué patrono de la iglesia? ¿Qué nos dice su santidad Juan Pablo II en ese momento cuando escribió este documento? Nos dice que en tiempos difíciles para la iglesia, Pío IX, queriendo ponerla bajo la especial protección del santo patriarca José, lo declaró patrono de la iglesia católica. El pontífice sabía que no se trataba de un gesto peregrino, pues a causa de la excelsa dignidad concedida por Dios a este su siervo fiel, la iglesia, después de la Virgen Santa, su esposa, tuvo siempre en gran honor y colmó de alabanzas al bienaventurado José, y a él recurrió sin cesar en las angustias. Entonces yo creo que ahí nos dice absolutamente todo, y creo que vamos a tener ahora algo que nos va a traer referencia a un también documento de la iglesia, Patris Corde. Sí, Gloria, antes de eso vamos a pedirle a Samir, porque nos tiene ahí listica otra canción dedicada a nuestro patrono San José. Vamos a escuchar una partecita porque lo que usted acaba de decir, porque nos ha hecho el favor de regalarnos su comunicación, unas palabras, el padre, el presbítero José Manuel Díaz Oicatá, de la parroquia San José Obrero. Pues no es la fiesta patronal de San José Obrero, pero sí es el mismo San José. Entonces, que también lo conocemos en esa parte, en la vocación de San José Obrero. Entonces, el padre Manuel Díaz nos ha querido regalar también la sabiduría que da el Espíritu Santo a la iglesia, y nos comparte también en su mensaje sobre este documento de Patris Corde, que es el documento Patris Corde, dice, es corazón del Padre. Y ahí él nos va a hablar ya como de esas virtudes, de esas cualidades, sí, con esa iluminación que el Espíritu Santo le ha hecho a él. Entonces vamos a escuchar un momentico la canción para después escuchar las palabras del padre Manuel Díaz.
sentado, tallando una cruz. Se acercan las tiernas pisadas de Jesús. Como una mariposa revolotea el niño Dios. Juntos entre ellos todo es amor. Y se juntaron sus manos. José al cielo subió, viendo a su niño clavado, como su sangre derramó, porque mi niño se muere, porque con tanto dolor. Bueno, muchísimas gracias por esa canción, Samir. Vamos ahora sí a escuchar al padre José Manuel Díaz Oicata. En las vísperas de la fiesta de San José, quiero compartir grandes virtudes de este gran patriarca. En primer lugar, la paternidad. Recordemos Mateo 1, 20 al 21. José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Esta cita bíblica se halla el núcleo central sobre San José. Fueron destacables, entre otras virtudes, su obediencia y humildad. Realizó lo mandado por el ángel y tomó a María con todo el misterio de la maternidad. Se abre en esta disponibilidad y entrega total y absoluta al designio de Dios, que le pide el servicio de su paternidad, cooperando de este modo al gran misterio de la redención. Toda la vida de Jesús le ha sido confiada a su custodia. En los evangelios se puede ver la tarea paterna de San José, realizada en los gestos que forman parte de la vida familiar, en su nacimiento, la circuncisión, la presentación de Jesús en el templo, cada acontecimiento que se va desarrollando sobre su vida. Se le ordena poner el nombre de Jesús, aunque no era fruto suyo. De esta manera declara su paternidad legalmente y, proclamando su nombre, define también su misión salvadora. Y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. El Papa Francisco, en la carta apostólica Patris Corde, menciona la cita de San Pablo VI, donde se observa la paternidad manifestada concretamente. Al haber hecho de su vida un servicio, un sacrificio del misterio de la encarnación y a la misión redentora que le está unida, al haber utilizado la autoridad legal que le correspondía en la Sagrada Familia para hacer de ella un don total de sí mismo, de su vida, de su trabajo. Al haber convertido su vocación humana de amor doméstico en la oblación sobrehumana de sí mismo, de su corazón y de toda su capacidad, en el amor puesto al servicio del Mesías nacido en su casa. Patris Corde número 1. La segunda virtud que vemos en San José es la obediencia y la fe. Vemos en su persona como obediencia con docilidad, y siempre está oyente a la voz de Dios. En cada circunstancia de su vida se ve la respuesta dirigida hacia esta voluntad.
A través de sus sueños se le reveló lo que tenía que hacer y se observaba en él su obediencia sin pensar en las dificultades. Por la fe acató los caminos de Dios en esta confianza que el Padre había depositado en él al elegirlo padre de su Hijo. Acoge a María, como le dice el ángel, deja a un lado sus propios razonamientos y asume lo que se le dice. Nos enseña a acoger lo que se nos da en nuestra propia vida, aunque no comprendamos. La acogida es un modo por el que se manifiesta en nuestra vida el don de la fortaleza que nos viene del Espíritu Santo. Solo el Señor puede darnos la fuerza para acoger la vida tal como es, para hacer sitio incluso a esa parte contradictoria, inesperada y decepcionante de la existencia. Patris Corde 4. Por eso se entregó totalmente y completamente a esta misión que se le encomendaba y puso su vida al servicio de ello. Durante ella le acompañaron dolores y gozos, pero su fe y su obediencia lo conducía siempre en la confianza de que Dios estaba ahí. Nos enseña a creer en Dios, a tener fe aún en medio de las dificultades, miedos, debilidades. Por lo tanto, es necesario entonces dejarnos abandonar en Él, para que lleve nuestra vida, porque Él tiene siempre la última palabra. Su mirada es más amplia que la nuestra. Por eso aceptó todo por amor. Vemos cómo, al igual que María, en cada circunstancia de la vida de San José, pronuncia también su fiat. Aceptó con verdad proveniente de Dios lo que ella ya había aceptado en la Anunciación. Cuando Dios revela, hay que presentarle la obediencia de fe, por lo que el hombre se confía libre y totalmente a Dios, prestando a Dios revelador el homenaje del entendimiento y de la voluntad, asistiendo voluntariamente la revelación hecha por él. Redentoris Custos número 2. Bueno, hemos escuchado una parte de lo que nos regala el padre José Manuel Díaz, muy amablemente, muy interesante, amables oyentes, para que estemos pendientes. Ahorita vamos a la segunda parte, mientras tanto vamos a escuchar un momentico de música. Samir, por favor. Juntos entre ellos todo es amor y se juntaron sus manos. José al cielo subió viendo a su niño clavado, como su sangre derramó, porque mi niño se muere. Aprovechamos para, en medio de esta canción, enviarle un cordial saludo a Diana Salcedo, que nos saluda desde la parroquia Inmaculado Corazón de María en Prados Norte. Con el padre Luis Armando Quintero les enviamos un saludo a esta comunidad parroquial. También le enviamos un saludo muy fraterno a Paula Carvajal y a la niña Valery Sofía Saavedra Carvajal, que nos reportan sintonía desde el barrio Claret. Que Dios bendiga a cada una de esas personas que están muy al pendiente de nuestra emisora Vox Dei. Cayó el llanto de San José, al pequeñito cubrió. Vamos a seguir escuchando una parte de ese mensaje que nos da el padre Manuel con referente a San José. Y estamos hablando de la solemnidad de San José, estamos hablando de la persona de San José. Escuchemos qué más nos quiere decir el padre en esta tarde que ha querido compartir con nosotros. Una cuarta virtud, custodio de la iglesia. Al igual que estuvo
al cuidado de Jesús y de María, como padre y esposo, con un corazón que fue capaz de amar y proteger al Hijo de Dios y a su madre. Es por ello que se le encomienda también la Iglesia su cuerpo místico. Se encomienda a su protección y se le pide, al igual que él hizo, que su Iglesia colabore fielmente en la obra de la salvación, siguiendo su ejemplo y pidiendo su intercesión. Tarea que en la Iglesia compete a todos y a cada uno en su estado y tarea de vida. José, a la vez que continúa protegiendo a la Iglesia, sigue amparando al niño y a su madre y a nosotros también, amando a la Iglesia continuamente, amando al niño y a su madre. Patris Corde número 5. ¿Qué nos dice hoy a nosotros San José? A modo de conclusión, podemos ver cómo San José lo hizo todo ante los ojos de Dios, a que sirvió ejemplarmente. Por lo tanto, la perfección y nuestro actuar como cristianos en realidad se da en el cumplimiento de lo que Dios quiere de nosotros. Con su ejemplo de vida nos enseña a amar, orar, sufrir, actuar rectamente para dar gloria a Dios con nuestra vida en cada día que se nos da. No es tan importante hacer grandes cosas, sino hacer bien la tarea que debemos hacer. Él participó en este misterio junto con ella, comprometiendo en realidad del mismo hecho salvífico, siendo depositario del mismo amor, por cuyo poder el Eterno Padre nos predestinó a la adopción de hijos suyos por Jesucristo. Efesios 1:5. Por lo tanto, la fe y el amor con que cada cual va tejiendo su vida en el día a día es importante. Vivir con docilidad la voluntad del Padre y vivir con un corazón agradecido por todo lo que recibimos. Ser conscientes de la misión que se nos encomienda y ser fieles a ese llamamiento. Nos enseña a ser grandes desde la pequeñez, como María en la caridad. Nos invita a confiar en el Creador, aunque aparentemente las cosas vayan en contra, la fe, y nos induce a ponernos en camino, apoyados en el callado de la esperanza. Hermanos, San José, el gran santo, el orgullo de la diócesis de Cúcuta, por ser nuestro patrono. Por eso, siguiendo este gran ejemplo y siguiendo esta gran enseñanza, nosotros tenemos que tomar de San José todas estas virtudes para ser esos grandes trabajadores, ser grandes testigos, grandes padres, grandes en la fe, en el amor, en la esperanza, y entregar todo por nuestra Iglesia. En este año jubilar de la esperanza, aprovechando esta gran indulgencia del Santo Padre Francisco, este 2025, San José nos da ese gran regalo. Que Dios y María Santísima y San José siga iluminando sus corazones para que cada día cumplamos como Dios quiere esa misión. Amén. Gracias al Padre Manuel Díaz, gracias a los oyentes por estar en la sintonía de Voz Dei, la voz de Dios. Bueno, vamos, ya nos despedimos. Sí. Gracias, Samir, por ese espacio. Samir, gracias por su colaboración, por acompañarnos. Gloria, gracias. Vamos a despedirnos entonces con yo creo que una recomendación
busquen estos documentos, de verdad son unos documentos muy valiosos y ahí tienen los resúmenes ya. Entonces, sí, señora. Yo creo que hora de despedirnos Sí. de la bendición. Claro que sí. Bueno, nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hasta el próximo sábado, un nuevo encuentro con la palabra, y recuerden que tenemos en la animación bíblica formación permanente todos los sábados en Quinta Oriental, Avenida Novena Este, número 485, de 8:30 de la mañana a 11:30 todos los sábados. Los esperamos, formación bíblica permanente. Chao, chao, muchas gracias. Chao, Dios los gracias bendiga. Amir, gracias Estela, bendiciones para todos. La palabra de Dios se encarna en la cultura, no necesitamos que el pueblo haga ruptura. La Comisión de Animación Bíblica de la Pastoral te invita a conocer, orar y vivir la Sagrada Escritura. Que Dios está presente en su cotidianidad. El programa Encuentro con la Palabra es una oportunidad para acercarnos a este ideal. que Dios está presente en la plaza, en el hogar. Sábados en esta su emisora diocesana, Vox Dei, la voz de Dios.